Atención amigos de Últimas Noticias de hoy. Pues el día de hoy traemos muy buenas noticias. Hablaremos sobre pagos recurrentes. Se trata de un cheque de estímulo estatal. Es fecha límite con este programa de ingresos garantizados y veremos quiénes pueden solicitar estos pagos de hasta $500 que tan solo saldrán en una semana. Tan solo queda una semana para solicitar un programa de ingresos garantizados, el cual tiene el potencial de proporcionarles $500 adicionales cada mes, esto en forma de pagos recurrentes. Esa cantidad de dinero extra podría ser crucial para muchas familias, dado el aumento del costo de vida en los Estados Unidos. Así que veremos esta información que está de último momento. Y no solo eso, también hablaremos de la actualización del Seguro Social, la fecha programada para el pago directo por valor máximo de hasta $914 para beneficiarios de Seguridad de Ingresos Suplementario. Los beneficiarios de Seguridad de Ingresos Suplementarios están a tan solo unos días de sus pagos mensuales, con un valor de $914 para contribuyentes individuales. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven toda esta información, que sin duda alguna está muy interesante en este momento. A las personas de la ciudad de El Monte, California, les queda tan solo una semana para solicitar un programa de ingresos garantizados, el cual va a proporcionarles $500 adicionales cada mes garantizados. De los que postulen al programa, varios serán seleccionados para recibir este beneficio. El principal objetivo es ayudar a las madres de la ciudad. A las personas seleccionadas para participar en el programa se les emitirá una tarjeta de débito y cada mes la ciudad va a cargar $500 en esta tarjeta. Las personas pueden usarlo para pagar bienes y servicios en cualquier lugar que se acepten tarjetas de débito. La ciudad brindará capacitación sobre cómo también usted puede utilizar de manera inteligente este dinero para sus bienes. ¿Cuándo es la fecha límite para este programa de ingresos garantizados? Bueno, el proceso de solicitud comenzó exactamente el 27 de marzo. Este estará abierto hasta la fecha, 15 de abril. Estamos hablando de que tan solo quedan unos 4 días para solicitarlo, por lo cual se está acabando el tiempo para poder tener la oportunidad de obtener este programa. Las solicitudes se pueden hacer en la oficina del administrador de la ciudad en persona. Puede hacerlo también en línea o mediante correo. En esta etapa sería prudente presentar la solicitud en línea o también en persona en lugar de enviarla por correo, ya que esta puede tardar más y así usted se va a asegurar de que su solicitud quede registrada. ¿Quiénes pueden solicitar este programa de ingresos garantizados? Bueno, para ser elegible a este programa, los solicitantes deben ser residentes que vivan dentro de los límites de la ciudad de El Monte, California. También debe ser mujer soltera, cabeza de familia, sin cónyuge o pareja que viva allí con ellos. También deben tener hijos menores de 17 años. Deben tener un ingreso verificado que esté por debajo de la línea de pobreza federal, pudiendo obviamente demostrar una necesidad de asistencia debido a la pandemia o debido a la inflación en este momento. Pues ahora hablaremos de la actualización del Seguro Social, fecha programada para el pago directo con valor de $914 para beneficiarios del SSI. Los beneficiarios de Seguridad de Ingresos Suplementarios están a tan solo 20 días de sus pagos mensuales, con un valor de hasta $914. Los pagos se enviarán a los destinatarios elegibles la fecha 1 de mayo y se va a distribuir diferentes montos a los contribuyentes individuales, contribuyentes en conjunto y personas esenciales. Recuerden que son 3 casos diferentes. La tarifa para las parejas elegibles es de $1,371. Para las personas individuales o solteras reciben los cheques mensuales de $914. Y ahora también están las personas esenciales, que son las personas que viven con alguien que recibe el SSI, pero que necesitan de un cuidado muy necesario. Entonces ellos reciben y tienen una tasa de pago mensual de $458. Los pagos se entregan a los beneficiarios el primer día del mes. Cuando el primero de un mes cae un fin de semana o un día feriado,
La Administración del Seguro Social emite cheques mensuales del SSI el día hábil anterior, para que los beneficiarios puedan recibir el cheque el primer día del mes. Esto significa que los destinatarios reciben 2 cheques en el mismo mes calendario varias veces al año. Sin embargo, los beneficiarios continúan recibiendo un total de 12 cheques por año. En este momento, en este año 2023, hay 4 meses en los cuales se entregan 2 pagos bajo el mismo mes. Son el mes de marzo pasado, el mes de junio, septiembre y diciembre, porque el primero del mes cae un fin de semana o es feriado en abril, julio, octubre y enero del 2024. Los pagos del SSI fueron emitidos por primera vez por la Administración del Seguro Social en enero del año 1974 y las tasas de pago han aumentado gracias a los ajustes por costo de vida desde el año 1975. Y ahora, como complemento, traemos una muy buena noticia desde la Casa Blanca, y es que Joe Biden propone una nueva ronda de cheques para padres de familias. Estamos hablando nuevamente de hasta $3.600 por hijo. Veremos si calificas. La propuesta de Biden también haría que el crédito permanente y reembolsable al declarar el impuesto sea cada año. Tras presentar su proyecto de presupuesto para el año 2024 a principios del mes de marzo, el presidente Biden reintrodujo una propuesta para expandir el conocido crédito tributario por hijos, el cual daría pagos de hasta $3.600 a las familias con hijos menores de edad. Si bien la nueva propuesta de Biden contiene varios proyectos que son de infraestructura, de reducción de precios de medicamentos, pues está también una que busca restaurar el popular crédito tributario por hijos a su precio de $3.600 por hijo, una medida muy popular entre los estadounidenses y que actualmente se sitúa en tan solo $2.000 por hijo. Recordemos que esta no es la primera vez en la cual el crédito tributario por hijos proporciona pagos de hasta $3.600, pues durante la pandemia este beneficio fue expandido a ese monto antes de regresar a los $3.000 de la prepandemia en el año 2021. Bajo el plan propuesto por Biden, el crédito regresaría a los $2.000 a $3.000 por cada niño de 6 años o mayor, y seguiría hasta $3.600 por cada dependiente menor de 6 años. La propuesta de Biden también haría el crédito permanente y reembolsable al declarar impuestos cada año. ¿Quiénes califican para recibir este beneficio? Si bien la propuesta de Biden aún no ha sido aprobada por el Congreso, esta por ahora mantendría los mismos requisitos que el actual crédito. Estos son los requisitos. ¿Qué hijos dependientes califican? El dependiente tenía menos de 17 años de edad antes del 31 de diciembre del 2022. El dependiente debe ser elegible para ser reclamado como dependiente en la declaración de impuestos y haber vivido en la misma residencia que el contribuyente por más de la mitad del año 2022. El dependiente proporcionó menos de la mitad de su propio apoyo financiero durante el año fiscal. ¿Qué padres son elegibles para este programa? Para recibir el crédito completo, los padres elegibles debieron haber tenido un ingreso bruto ajustado de siguiente: menos de $200.000 para solteros, menos de $400.000 para casados que presentan su declaración en conjunto. El crédito se reduciría $50 por cada $1.000 arriba de ese umbral. Los contribuyentes de bajos ingresos debieron haber mantenido un ingreso de al menos $2.500 para ser elegibles para parte de este crédito.